estaría chido, ármenla, ya me dicen y me dicen que llevo y sí, sí jalo. Nada más díganme con tiempo por la fecha. Unos 3 días antes y ya con eso. Ay, apenas le iba a decir que Dani dice que si quieren hoy. ¿Hoy? No, yo tengo compromisos. ¿Hoy? No, Dani. Ya no hay clase, vámonos. No, déjame decirles esto rápido, miren, rápido. Les dejo la clase, les dejo una actividad y ya el lunes que nos veamos, les armo un circuito para hacer rápido práctica y vemos de manera experimental lo que quiero que vean. Y pasamos a lo que sigue, ¿vale? Entonces, fíjense, ya todos ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Va, fíjense, esto es, les voy a hacer el análisis que hicimos de tarea, que les dejé de tarea, que en teoría es el mismo análisis que el análisis que hicimos del filtro pasabajas. Y después de esto les voy a dejar por ahí, o les voy a hacer un sistema con señales sintéticas para que vean la utilidad. El filtro pasa altas, a diferencia del filtro pasa bajas, lo único que dijimos que tenía diferente era que, bueno, es un circuito RC, resistor capacitor, es un filtro pasivo, que me va a tener ciertas frecuencias y que se compone, bueno, y es fase altas, porque en este caso el condensador se encuentra arriba, o es el que se encuentra pegado a la entrada, a la señal de entrada. El filtro pasa bajas, que vimos en la clase, la última clase que por ahí hicimos, estaba al revés. El filtro pasa bajas es, a ver, déjame ver si se los puedo poner aquí. Aquí está. El de abajo es el filtro pasabajas pasivo y el de arriba es el pasaaltas pasivo. Es muy fácil ver la configuración. Ambos filtros son analógicos, ¿sale? Es pasaaltas porque el condensador se encuentra arriba, pasabajas porque el condensador se encuentra abajo, ¿vale? Estos filtros analógicos pasivos son la base de todo. Los filtros digitales, por ejemplo, salen de las funciones de transferencia de los filtros, modificando los parámetros. De ahí, dependiendo de los parámetros, dependiendo de las pendientes de las curvas, pues tenemos, como ya les he platicado, mejores respuestas unas que otras. Hay una técnica de ventaneo, ¿sí?, que se trata de hacer o poner, o más bien seleccionar ventanas temporales de datos donde se traslapan las frecuencias. Una ventana temporal que traslape las frecuencias ayuda a mejorar la resolución del filtro, pero eso se hace más en lo que son diseños de filtros digitales. Ajá. Pero la base son estos filtros, la base es esto que les estoy enseñando ahorita. ¿Cómo lo podemos analizar? Igual que en el filtro pasa bajas, el filtro pasa altas se analiza por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sale? Se los voy a poner aquí. Y por favor, cualquier duda que tengan, pues me la van diciendo, ¿vale? Así me interrumpen y les digo, ¿sale? Estos análisis, créanme que aunque los estoy usando para ver filtros, pero estos análisis les van a servir para todos los sistemas que ustedes llegan a ver en su vida profesional o en su vida escolar, ¿sale? Entonces, estos son análisis temporales, análisis de sistemas en tiempo. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la suma de corrientes que entran y salen en un nodo es igual a cero. Aquí solamente tenemos un nodo de análisis, que es el nodo B0, este nodo que está aquí. ¿Sale? Me pidió Daniel que le avisara que tuvo un inconveniente. Ok, perfecto, Miriam, muchas gracias. Sin problemas. Ok, entonces, como les decía, el único filtro de análisis es aquí. Entonces, esto quiere decir, perdón, el único el nodo es este. La corriente que entra al nodo es la corriente en el condensador y esta corriente va a ser igual a la corriente que sale, la corriente de la resistencia, IR, ¿sale? Esta tendríamos, o esta sería marcada como nuestra ecuación 1, que es la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Partimos de una ecuación muy básica del análisis de circuitos eléctricos para analizar esto, ¿sale? Entonces, fíjense, ¿cómo es que vamos a analizar? Lo importante sería calcular la corriente que atraviesa el condensador, ¿sale? Y la corriente que atraviesa el condensador, como ya les había dicho, sale deducida de el voltaje en el condensador. El voltaje en el condensador, ¿sí? Fíjense, ¿a qué es igual el voltaje en el condensador? Ya les dije en las clases pasadas que era igual a el cociente o el inverso de la capacitancia
multiplicado por la integral de la corriente que atraviesa el condensador por el diferencial de tiempo, ¿sale? Pero este voltaje en el condensador, ¿sí? Ya no, fíjense, aquí ya no es como en la vez pasada del filtro pasabajas, que la corriente, que el condensador estaba a la salida y que la diferencia de potencial o la diferencia de voltajes en el condensador, imagínense que aquí estaba el condensador, ¿sí? Aquí estaba el condensador la vez pasada, y aquí tenemos el voltaje de salida, y de este lado, en este nodo, teníamos un voltaje de referencia, un voltaje a tierra, pues que es un voltaje de 0 volts. Ajá. Entonces, la diferencia de potencial entre las terminales del condensador, pues era V0 menos el voltaje de referencia, que era 0 volts, ¿sale? Esto te daba directamente que el voltaje en el condensador era igual al voltaje de salida, ¿vale? Pero en esta ocasión no, en esta ocasión tenemos una diferencia. La diferencia marcada, o bueno, una de las diferencias marcadas es que la diferencia de potencial entre las terminales del condensador, pues es igual a la diferencia que hay en el voltaje de entrada, que es un voltaje de entrada temporal, y el voltaje de salida, ¿sale? El voltaje del condensador, que es un voltaje también temporal, ¿sí? Y la corriente, que también la corriente es un valor temporal. Todo estamos hablando con respecto al tiempo. Entonces les decía, el voltaje, en este caso, el voltaje en el condensador, pues es igual a la diferencia de voltajes, delta V, entre las terminales del condensador, ¿sale? Entonces el voltaje en el condensador, pues realmente va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje de salida, V0 de T, ¿vale? Hay que considerar esto para el análisis, ¿sale? Es muy sencillo, o sea, yo no creo que tengan mayor problema con esto, pues son cosas que se ven desde casi desde primaria, y cosas que nada más tenemos que usar, ¿sale? Ahora, como les dije la vez pasada, o sea, si nosotros despejamos la corriente, de la ecuación 2, ¿sí? Pues, ¿qué hacíamos? Tendríamos que... Perdón, mande, ¿sí? Disculpe, ¿podría ser posible que hiciera un poquito más de zoom a la pantalla? Sí, claro que sí. ¿Cómo ven así? Gracias, sí, mejor. Va, perfecto. Entonces, les decía que para poder despejar la corriente de la ecuación 2, que es una ecuación diferencial bastante sencilla, lo que tenemos que hacer es derivar toda la ecuación, o sea, aplicar la derivada de toda la ecuación de BC de T, que es igual a 1 sobre C por la integral, aquí la integral de la corriente del condensador temporal de T, ¿sale? Estos son los pasos realmente que se tienen que hacer. La derivada es una operación distributiva, entonces la podemos distribuir a lo largo de toda la ecuación. Entonces va a ser en la parte izquierda de la ecuación la derivada del voltaje del capacitor va a ser igual a la derivada de todo lo que está al lado derecho de la ecuación, 1 sobre C por la integral de la intensidad de corriente que atraviesa el condensador, diferencial del tiempo. Listo. En el lado derecho de la ecuación, la constante 1 sobre C sale de la derivada, así como sale de la integral, y me va a quedar la derivada del voltaje, 1 sobre C por la derivada de la integral de la intensidad de corriente del condensador, multiplicada por el diferencial del tiempo, ¿sale? A la derivada no le importa el diferencial, en este caso. Entonces este diferencial que está multiplicando este lado de la ecuación pasa dividiendo al otro lado, y esta constante que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nos va a quedar el producto de la constante por la derivada del voltaje en el condensador con respecto del tiempo, que es igual a la derivada de la integral de la intensidad de corriente. Y listo, ahora sí, en este punto, o en este caso, la derivada se cancela con la integral. La voy a poner nada más así, obviamente también se cancela la integral. Por lo que nos queda que la intensidad de corriente en el condensador, pues es igual al producto de la capacitancia por la derivada de voltaje que tiene el condensador,
con respecto del tiempo. Y esto sería como la ecuación 3, 4. Que esto ya lo habíamos hecho, repito. Vale. Y por otro lado, tenemos que la intensidad de corriente que atraviesa por la resistencia, pues va a ser igual, simplemente va a ser igual, a ver, voy a regresar aquí, a la diferencia de potencia que hay en las terminales de la resistencia, que sería este voltaje V0 menos este voltaje de acá, que es 0, V0 de T menos 0, dividido entre el valor de la resistencia. Lo voy a poner así, V0 de T, que es el voltaje de salida, menos la referencia a tierra, que es 0, dividido entre el valor de la resistencia. La corriente, la resistencia, pues simplemente el voltaje de salida dividido entre el valor de la resistencia. Esta sería la ecuación 5. Entonces, ya que tenemos estas ecuaciones, si sustituimos la ecuación 4 y la ecuación 5 en lo que es la ecuación 1, que es la ecuación de la ley de corriente de Kirchhoff, pues tenemos que la intensidad de corriente de la resistencia, que es V0, bueno, a ver si no lo mareo, es esta la ecuación 1. Bueno, la intensidad de corriente que atraviesa el condensador es igual a la intensidad de corriente que atraviesa la resistencia. La intensidad de corriente que atraviesa el condensador es esta, es la 4. Entonces, ¿qué sería el producto de la capacidad multiplicada por la derivada del voltaje en el condensador con respecto del tiempo? Y esta va a ser igual, es esta, a el cociente de voltaje de salida entre la resistencia. Esto es igualando las ecuaciones 4 y 5 en la ecuación 1. Listo. ¿Sale? Pero aquí lo que tenemos que considerar, ¿sí?, es el voltaje en el condensador. Yo lo escribí, pero lo voy a poner aquí. Sería el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Pues simplemente lo sustituimos. Sería el producto de la capacitancia por la derivada con respecto del tiempo de ¿qué? Pues del voltaje en el condensador, y el voltaje del condensador es esta diferencia. El voltaje de entrada temporal menos el voltaje de salida, que también es una función temporal. Y esto va a ser igual a el voltaje de salida entre la resistencia. ¿Vale? Son operaciones matemáticas. Ahora, la derivada pues es distributiva. Vamos a distribuir tanto la derivada como el producto de la capacitancia, los dos términos del lado izquierdo de la ecuación. Entonces nos va a quedar que la capacitancia por la derivada del voltaje de entrada con respecto del tiempo menos la capacitancia por la derivada del voltaje de salida va a ser igual al voltaje de salida entre la resistencia. Aquí lo único que hicimos fue distribuir y finalmente pues vamos a... ¿cuál es el objetivo? El objetivo es despejar B0, ¿sí? Para despejar B0 o separar las variables, pues ¿qué tengo? Del lado izquierdo las variables de entrada, del lado derecho las variables de salida. Entonces tengo la capacitancia, la derivada, por la derivada de voltaje de entrada con respecto del tiempo, va a ser igual a el voltaje de salida entre la resistencia más el producto de la capacidad por la derivada de voltaje de salida con respecto del tiempo. Ahí está. La 6.
esta ecuación 6, como ya les había comentado, el filtro pasa-bajas, es una ecuación diferencial. Voy a poner la ecuación 6. Es una ecuación diferencial de primer orden que describe el comportamiento dinámico del sistema. Comportamiento dinámico del filtro. ¿Sale? Para poder obtener su salida, pues lo que tendríamos que hacer es despejar el voltaje de salida. ¿Sale? De cero. ¿Cómo lo despejo? El problema es que en un análisis temporal, ¿sí? En el dominio del tiempo, es difícil despejar B0 de ahí. Tendremos que resolver esa ecuación diferencial, ¿sí? Para poder despejar el voltaje de salida, que es B0, bueno, B0 de T, utilizamos la transformada de Laplace. ¿Sí? Entonces, muy sencillo, agarro la ecuación 6, la copio y la voy a pegar acá, y simplemente a toda la ecuación 6 le aplico la transformada de Laplace. Ahora, la transformada de Laplace también es una operación distributiva. La puedo distribuir a lo largo de todos los términos de la ecuación. Pues tengo la transformada de Laplace del primer término, que sería de, bueno, la constante también sale de la transformada. Tendría la transformada de Laplace de la derivada del voltaje de entrada. A, B, bajo I. Va a ser igual a la transformada de Laplace del primer término del lado derecho, que sería del voltaje de salida. ¿Sí? Fíjense, aquí la constante 1 sobre R también sale de la transformada. ¿Sí? Esta constante es una constante sale, más nuevamente la C, estoy distribuyendo la transformada L por cada uno de los tres términos. Esta constante sale de la transformada, le pongo C por la transformada de Laplace de la derivada del voltaje de salida con respecto del tiempo. Ahí está. Y transformo directamente. Entonces, la transformada de la derivada del voltaje de entrada, pues la constante, esta constante C, pues pasa igual, C. La transformada del voltaje de la derivada del voltaje de entrada, pues es el producto de una S por el voltaje de entrada, perdón, pero en el dominio S. Y eso es todo lo del primer el lado izquierdo de la ecuación. Y esto va a ser igual a la constante 1 sobre R por la transformada de Laplace del voltaje de salida, simplemente ese voltaje de salida, pero en el dominio de Laplace, más la constante C por la transformada de Laplace de la derivada del voltaje de salida. Sí, como es una derivada, tengo que multiplicarla por una S, el voltaje de salida en el dominio S. Y esta es la transformada de Laplace de esa ecuación diferencial. Entonces ya tengo la ecuación, pero en el dominio de Laplace. ¿Sale? Y aquí es importante ver que es muy sencillo despejar B0. Pues, ¿qué tenemos? En el lado izquierdo tengo el producto C por S, que son estos dos, por el voltaje de entrada. Esto es igual a, factorizo el voltaje de salida, que multiplica a 1 sobre R más C por S. Está 1 sobre R más C por S, y eso me da B0 de S. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, que sería la ecuación 7, me representa la transformada, perdón, me representa la ecuación en el dominio de la frecuencia que proporciona el comportamiento del sistema, pero en el dominio de Laplace.
esta ecuación, que parte de la ecuación 7, pues me permite despejar el voltaje de salida, ¿sí? Pero más que despejar el voltaje de salida, podemos obtener la función de transferencia del sistema, en este caso es el filtro, bueno, lo puedo así, high pass filter, ajá. Como, acuérdense, o bueno, le voy a poner que relaciona la salida, o en este caso el voltaje de salida, con respecto al voltaje de entrada. Le voy a poner aquí la función de transferencia, GDS, es igual al voltaje de salida en S, entre el voltaje de entrada, también en S. ¿Sale? ¿Cuánto da? Pues simplemente de esta ecuación construyo esto. Esto está en el numerador, entonces quiere decir que este lo paso al denominador. Me va a quedar CS sobre todo esto. Me va a quedar GDS va a ser igual a el producto de C por S sobre 1 sobre R más CS. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? Creo que está muy fácil, ¿no? Son puros despejes matemáticos y nada más usar la transformada de Laplace. Ahora, fíjense, lo que les conviene hacer en este punto, recuerden que la vez pasada, la clase pasada, les dije que, bueno, dos cosas. Uno, que tenían que dejar la variable S sola, ¿sí? Y dos, me conviene también dejar este término, está como un término irracional, 1 sobre R, vamos a dejarlo como una unidad. Para hacer eso voy a operar matemáticamente con esta ecuación. Pues simplemente la función de transferencia g de s, que es esta. Primero la voy a multiplicar y la voy a dividir por 1 sobre r, para que lo vean todos. Ahí está. Entonces la estoy multiplicando por 1, no la estoy afectando. ¿Sale? No estoy afectando la ecuación. Perdón, no la tengo que multiplicar y dividir por 1 sobre r, sino por r. ¿Sale? ¿Por qué por r? Porque lo que quiero hacer es eliminar esta r que está en el denominador. ¿Sale? Ahí se ve claramente que estoy multiplicando la función de transferencia g de s por 1. ¿Qué me queda en el numerador? Pues el producto RC por S, ¿sale? Y en el denominador me queda R entre R, 1 más RCS. Ahí está. Y esa sigue siendo la función de transferencia. Ahora sí, dejo la variable S sola en el denominador, por lo cual debo de multiplicar y dividir por 1 sobre RC. Repito, este segundo paso o este siguiente paso es solamente para dejar la variable S que está en el denominador sola para mi análisis. ¿Sale? Si multiplico RCS por 1 sobre RC, me va a quedar en este punto, me va a quedar el término 1 sobre RC. Y ya saben qué es el término 1 sobre RC. ¿Sale? Entonces me va a quedar que GDS va a ser igual a, fíjense, en el numerador también RCS por 1 sobre RC, me queda solamente la S. Entre 1 sobre RC más S. Esta. Ya sabemos que es 1 sobre RC. ¿Qué es 1 sobre RC? ¿A qué es igual 1 sobre RC por todo? Ajá, la frecuencia de corte del filtro.
pues tenemos que la función de transferencia g de s, pues es igual a s. Fíjense, tenemos un 0, a diferencia del filtro pasabajas que no tenía ceros, ¿sí? En el filtro pasabajas tenemos un 0, así se llama, recuerden la de sus clases de control, que es la raíz para las cuales la función de transferencia del sistema se hace igual a 0. Esa es la definición del 0, ¿sí? Tenemos un 0 en s igual a 0 y tenemos un polo en s igual a menos omega c. O sea, más s. Esta es la función de transferencia. Ahí está. Ya que tengo la función de transferencia, para encontrar la respuesta en frecuencia, hago el cambio de variable compleja, hago que S sea igual a J omega. Y dijimos que omega es el vector de frecuencias que me sirven para hacer el análisis de la respuesta en frecuencia del sistema, ¿sale? Entonces, si hago ese cambio de variable, voy a tener G, ya no de S, G de J omega, y esto va a ser igual a, pues en el denominador tengo una S, voy a tener J omega, ¿sí? Sobre la frecuencia de corte, frecuencia de corte angular, más J omega. Omega. Ahí está. ¿Sale? Sigue siendo la función de transferencia, pero está en el dominio de la frecuencia. O está en función de la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Las frecuencias angulares. Estos son los vectores de frecuencias angulares y esta representa la frecuencia de corte. La frecuencia de corte, omega c, es igual al producto de 2 veces pi por la frecuencia de corte en hertz. ¿Vale? Y de aquí, fíjense, pues sigue siendo lo mismo. Si nosotros igualamos esto con esto, pues sigo obteniendo que la frecuencia de corte del filtro va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi por RC, que es la frecuencia de diseño del filtro. Ok, clase pasada dijimos, la respuesta en frecuencia se obtiene por medio de dos modelos. Un modelo que me daba la magnitud, ¿sí?, de la respuesta en frecuencia, y un modelo que me daba el ángulo de fase. Magnitud, ¿sí? Pues simplemente es obtener la magnitud de G de J omega, que simplemente pues es obtener la magnitud de todo esto. Ahí está. ¿Cómo obtengo la magnitud de eso? Pues operando con las magnitudes. Es la magnitud del numerador, J omega, dividido entre la magnitud del denominador, más J omega. Ahí está. La magnitud en el numerador ¿a qué es igual? A la raíz de la parte real al cuadrado. ¿Cuál es la parte real del denominador? Del numerador, perdón. 0. 0 al cuadrado más la parte imaginaria, omega, entre la magnitud del denominador, la raíz cuadrada de la parte real, ahora sí la tiene, es omega c al cuadrado más la parte imaginaria. Esta es la magnitud de la respuesta en frecuencia. Reduciendo términos, tenemos que la magnitud de G de J omega va a ser igual,
En el numerador, pues esto se elimina, la raíz cuadrada de omega al cuadrado nos da omega, ¿sale? Sobre la raíz de lo que ya dijimos. Omega c al cuadrado más omega al cuadrado. Esta sería la ecuación 9. Esta ecuación 9 es la magnitud de la respuesta en frecuencia del filtro pasa-altas. Cambió, porque si mal no lo recuerdo, la magnitud de la respuesta en frecuencia del filtro pasa-bajas, en el numerador teníamos la frecuencia de corte, teníamos omega c, ¿vale? Y ahora tenemos el vector de frecuencias. Ok, respuesta en fase. O ángulo de fase. Y que lo había puesto como pi g. Ya les había explicado que el ángulo de fase era igual a, pues, sacar los ángulos de la función de transferencia. Lo voy a poner, a ver, lo voy a poner aquí, tomando como referencia la función de transferencia dada por la ecuación. ¿Qué ecuación es la que nos da la función de transferencia? Es esta. No le puse el número. Es esta. Esta es la ecuación 9. Y está, nada más un cambio, aquí la 10. Ecuación 9, ¿sí? Pues tengo que, esto para acá. Esta es la ecuación 9, entonces tengo que sacar el ángulo de fase del numerador y el ángulo de fase del denominador. Recuerden que estos son vectores, ¿sale? La voy a escribir, me la voy a llevar para acá, control C, la voy a pegar acá, ¿sale? En el numerador, recuerden, el ángulo de fase se calcula por medio de la tangente inversa de la parte imaginaria. ¿Cuál es la parte imaginaria? Omega. ¿Sí? ¿Por qué es la parte imaginaria? Porque está acompañada del número imaginario puro, de la J. ¿Sí? Entre la parte real. ¿Cuánto vale la parte real del numerador? 0. ¿Sale? Y esto sería dividido entre el ángulo de fase del denominador. Y el ángulo de fase del denominador también es la tangente inversa de la parte imaginaria, que sigue siendo omega, sobre la parte real. Aquí sí hay parte real, omega c. Ahí está. ¿Vale? Obvio, omega entre 0, ¿cuánto da? Pues da infinito. Lo voy a poner, bueno, y como les dije, las operaciones, les expliqué la vez pasada, las operaciones entre ángulos, estos son ángulos, este es un ángulo en el denominador y este es un ángulo en el denominador. Puedo decir que eso es igual a la tangente inversa de, bueno, ya les dije, omega sobre 0, cualquier número dividido entre 0 nos da infinito, ¿sale? Menos la tangente inversa de omega sobre omega c. Ahí está.
¿Se acuerdan de la función tangente? Vean, por ahí en sus clases de trigonometría del kinder, les debieron de haber enseñado que las funciones trigonométricas tienen un cierto comportamiento. La función senoidal pues tiene un performance senoidal, ¿vale? Así. La función cosenoidal tiene un performance cosenoidal. No va a salir bien, ¿eh? La función tangente pues tiene un performance tangente, de función tangente que va así. La función tangente es asintótica, ¿sí? Quiere decir que tiene asíntotas. ¿Dónde tiene las asíntotas? En pi medios. ¿Sale? Pi medios. Cada pi medios tiene la función tangente, es asintótica. Esa gráfica verde lo que hace pues, es el comportamiento de la función, de la tangente. ¿Sale? Así se comporta. Pi medios es igual a 90 grados, ¿sí? Quiere decir, vean, esto de acá, de la gráfica de la función tangente, esto es ángulo, lo voy a poner dex, ¿sí? O sea, grados. Y lo de acá, ¿qué es? Pues es una magnitud, el valor del ángulo es magnitud. Cuando teta es igual a pi medios, quiere decir a 90 grados, la magnitud del valor tangente es infinito. Quiere decir que si ustedes tienen un número infinito de magnitud, ¿sí? Su tangente inversa es 90 grados, ¿vale? 90 grados. Entonces, la tangente inversa de infinito es 90 grados. Según yo, lo pueden hacer en la calculadora. Miren, vayan a su calculadora, tomen la calculadora, pónganla en degrees, en D, y pongan tangente inversa de un número muy grande. Yo puse 1, 2, 3. Pongan esto. En la calculadora pongan tangente inversa de 9.999.999. Pongan eso, tangente inversa de 9.999.999. ¿Cuánto les da? A mí me salió 89.99. 90. Sí. Ajá. Ahí está. La tangente inversa de un número muy grande se acerca a 90 grados, que es por lo que les digo acá, esta es la función tangente. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir, ¿puedo borrar? Me espero un poco, ¿verdad? Me espero un poquito. Pero ya se la encontraste. Te di luz. Te mostré la luz al final del túnel. No, no vayas allí. No. Muerte, muerte. Taratata. Lo único que voy a borrar es la gráfica. Bueno, la gráfica y esto que hice aquí. Esto se va. Y déjenme borrar esto. ¿Vale? Entonces eso quiere decir, ya sabemos cuánto vale la tangente inversa de infinito. Entonces quiere decir que el ángulo de fase de esta función es igual a 90 grados, ¿sale? Menos la tangente inversa del cociente de omega sobre omega c.
Y esta sería la ecuación que me representa el ángulo de fase, es la ecuación 11. Y ahí está. Esta sería la respuesta en frecuencia del filtro pasa altas. Fácil. Todo es fácil cuando lo entiendes. Y no está Edgar, si no le diría que el secreto de su relación era entender a su expareja. Si no le entienden, pues va a ser difícil. ¿Y ya no te estás cortando las venas tú, Portos? También eras, ¿no? Ajá. Experiencias. Bueno, si me entendieron, pues es fácil ver. Bueno, estas dos son las ecuaciones que vamos a tomar en cuenta. Bueno, las voy a poner en amarillo. Las ecuaciones que me sirven, bueno, para el análisis son 4. Aquí se las he demostrado, que es la función de transferencia, la función de la frecuencia angular, la magnitud de la función de transferencia y el ángulo de fase de la función de transferencia. Entonces, ahora podemos tomar MATLAB. Es este. Pero vean, voy a tomar el programa pasado. ¿Por qué? Esto no es este. Ajá, este es el programa pasado. De hecho, si lo ejecuto, ahí está. Es el filtro pasabajas, porque las frecuencias abajo de la frecuencia de corte tienen un nivel de atenuación de 0. ¿Sale? Y este es el ángulo de fase. Voy a tomar, de hecho eso fue lo que hice. Voy a eliminar este. Ahí está. Lo voy a renombrar. Y se llama función de transferencia del filtro pasabajas, low pass filter. Entonces, función de transferencia del filtro pasa altas, así. Ya tenemos los dos. ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué cambia aquí? Pues cambia que en la función de transferencia el numerador no está dado por la frecuencia de corte, está dado por el vector de frecuencias, tal y como lo tenemos expresado en la ecuación 9. Aquí está. ¿Sale? Me faltó la J. Ahí está. ¿Vale? ¿Y qué es lo que cambia? Pues cambia la magnitud. La magnitud también está en decibeles, por eso le voy a dejar esto en el vector. Aquí está la magnitud. Es esta ecuación 10. Y en el numerador, perdón, en lugar de ser la frecuencia de corte, omega c, pues simplemente es la frecuencia angular. ¿Sí? Y el denominador es la raíz cuadrada, aquí está raíz cuadrada de la frecuencia de corte al cuadrado, más la frecuencia angular, el vector de frecuencia angular al cuadrado. Ya está bien. ¿Sale? Ahora fíjense, el ángulo de fase que estaba dado en esta línea 18, ¿sí? Era simplemente el negativo del arco tangente o de la tangente inversa de el vector de frecuencias entre el vector de la frecuencia de corte. Ahora cambió. El ángulo de fase son 90 grados menos la tangente inversa de esto que tengo aquí. ¿Sale? ¿Qué me falta ponerle aquí? Pues los 90 grados, ¿sí o no? Pero deben de tener mucho cuidado porque esos 90 grados permítanme. ¿Dónde voy? Aquí. Esos 90, no le puedo poner 90 grados y ya. ¿Por qué no?
¿Por qué no le puedo poner ahí 90? ¿Porque está en radianes? Ajá, porque está radianes. Ese es todo, esa es la razón. Por eso aquí estamos convirtiendo los radianes a grados. Entonces, en lugar de ponerle 90, le pongo pi sobre 2. Pi sobre 2. Pi medios. Menos el arco tangente de omega sobre omega c. ¿Sale? Que es lo que tengo en el análisis matemático que hice. Omega sobre omega c. Y listo. Ahí está. Déjame ver si no le puse filtros más bajas. No. Ya nada más ejecuto. Vean, ahí está. Antes de la frecuencia de corte, que debe de estar a lo menos 3 decibeles. Menos 3. Sube, 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 sube. Ahí está. Los 377.8. ¿Sí? Que son el 377.8, pues es el valor de la frecuencia angular de corte. Omega C. Más o menos, que dijimos que aquí está 377. ¿Sí? Que es este valor. Antes de la frecuencia de corte teníamos un nivel de atenuación. ¿Sale? Ojo, aquí se ve una pendiente, porque repito, el eje horizontal, el eje de las X, ¿sí? Es semilogarítmico, está dado por décadas, ¿sale? Por eso aquí se ve muy inclinado, ¿sale? Antes de la frecuencia de corte tenemos una atenuación. Estos son niveles de atenuación de la amplitud de la señal que conlleva o que transporta esas frecuencias. Después de la frecuencia de corte, el nivel de atenuación en la magnitud de las señales es cero. Vean, cero. ¿A qué me refiero? Fíjense, déjenme ver si puedo, para que les quede más claro qué es lo que pasa con la pendiente, déjenme ver si puedo repetir esto, miren. Aquí voy a hacer un pequeño experimento. Voy a crear otra figura, o sea, copié y pegué esto, ¿no? De hecho, también voy a copiar y pegar esto. Control C, Control V. A ver si me sale. Esto es experimental. En lugar de realizar la gráfica semilogarítmica, ¿sale? Voy a hacer la gráfica normal. Entonces voy a cambiar semilog por plot. ¿Sale? Semilog por plot. ¿Sale? No, es el único cambio que voy a hacer. Me va a generar dos gráficas. Una gráfica semilogarítmica, que es la que ya vimos, y una gráfica normal. Ahí está, vean. Esto era lo que quería que me saliera. La frecuencia de corte sigue estando a los menos 3. Más para acá. No, 3. Dos. Ahí está. Sigue siendo la misma frecuencia de corte. Ahí está. ¿Vale? Pero vean, antes de este valor de frecuencia de corte, aquí está. O sea, como esto es escala semilogarítmica, por eso vemos esta pendiente de atenuación, ¿sí? Pero si la vemos en escala normal, ¿sí? Vemos que los niveles de atenuación son muy verticales, son muy pronunciados. Los niveles de atenuación son muy pronunciados, ¿vale? Y tienden al valor máximo de atenuación, que está alrededor de los menos 75 decibeles. El valor máximo, menos 71, me falló por 5.
menos 71 decibeles. Y vemos aquí como el ángulo de fase, ¿sí? Cambia, ¿sí? De 90 grados, ¿sí? 90 grados hasta... Vamos a ver dónde está son menos 377. Voy a encontrar la frecuencia de corte, que sería X377. Sería como por... ya le había dado 45 grados más o menos. Ahí está. 377 es la frecuencia de corte, entonces pasamos de un ángulo de fase de 90, pues es evidente. ¿Por qué? Porque la función nos salió, fíjense, cuando esto es 0, ¿qué ángulo de fase tenemos? Pues 90, es el 90 que tenemos acá. Cuando esto es 0, el ángulo de fase va a ser 90, pues es lo que me está diciendo acá. 90 grados. Cuando me voy acercando más a la frecuencia de corte, ¿sí? El ángulo de fase es 45 grados. Y de ahí, después de la frecuencia de corte, ¿sí? Todos los valores de frecuencia que son de paso, las frecuencias después altas a las frecuencias de corte, pues van a tener un ángulo de desfasamiento que va a tender a ser 0, ¿sale? No va a haber desfasamiento. Y así es como vemos el comportamiento del filtro. Y aquí está. Empezamos en una frecuencia, en un ángulo de fase de 90. Ahí está. 90, 89,98. Nos acercamos a la frecuencia de corte. No, es 300 y pico, 377. Ya la pasé. La frecuencia de corte debe estar por... Ya la pasé. Aquí. Ahí está. 377 son 45 grados, ¿sí? Y de ahí después, valores después, posteriores a la frecuencia de corte, ¿qué es lo que pasa? Pues su ángulo de fase va a tender a ser 0. Vean, 0. El ángulo de fase de 2.2, pues es casi nada. ¿Vale? Y así es como tenía que resolver el problema de tarea. No sé si tienen preguntas. Ajá, es algo sencillo. Obviamente esto es análisis, ¿no? Esto es para ver qué es lo que va a pasar con los sistemas. Esto es para ver qué es lo que van a obtener ustedes cuando adquieren una señal real por medio de instrumentos. Si van a tener que utilizar un filtro, pues aquí están las respuestas del filtro. Ahora vamos a ver cómo son o cómo están dadas los valores de amplitud, obviamente por medio de o con la ayuda de una simulación. ¿Sí? Entonces, este es lo de el filtro pasa altas. ¿Sale? ¿Puedo cerrar esto? Sí. Entonces, pues ya tienen los dos filtros, ya nada más les va a tocar hacer el análisis para este. Miren, generalmente, déjenme decirles aquí. Vimos 4 tipos de filtros: pasa bajas, pasa altas, rechaza bajas, rechaza bandas. Y generalmente es conveniente cuando ustedes tienen una señal como la señal SG. La señal SG tiene una frecuencia aproximada de 1 Hz, aproximada, 0.3 más, 0.3 Hz menos, dependiendo de cada persona, ¿no? Hay un rango de frecuencias. Entonces, aquí estamos desarrollando un filtro que te deja pasar un ancho de banda de ciertas frecuencias,
y te elimina un ancho de bandas de otras frecuencias. Hay un filtro muy especial, ¿sí? Que es un filtro rechaza banda. Pero un filtro rechaza banda, vean, si lo que hemos visto aquí, si esto es frecuencia y esto es magnitud, el filtro rechaza banda que yo les he explicado teóricamente es esto, ¿sale? Donde tenemos dos frecuencias de corte. La frecuencia de corte 2, omega C2, y la frecuencia de corte 1. ¿Sale? Es un filtro rechazabandas. Sepan ustedes, o seguramente han de saber, que cuando ustedes tienen una señal biomédica, una señal del cuerpo humano, que ustedes están censando en un laboratorio, como en los laboratorios que nosotros tenemos en la institución, ahí en los campus, generalmente a esas señales se les agrega ruido de 60 Hz. El ruido de 60 Hz es producido por la línea eléctrica, la señal de la red eléctrica que nos entrega CFE. El voltaje y la corriente que nos entrega CFE están a una frecuencia, están asociados a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, eso quiere decir que cuando ustedes tienen una señal cualquiera, están, digamos, por ahí buscando, a esta señal se le agrega ruido de 60 Hz. El ruido agregado de 60 Hz, pues es ruido de esta forma, ¿no? Bueno, una forma como en la imagen que les mandé por ahí. Recuerdo alguna vez les mandé una imagen, déjenme buscarla para que la vean otra vez. Que era es una imagen real, ¿sí? De una señal SG real, porque está Bob Esponja en mi grupo. Esta. Les había comentado que este era un SG, una señal SG real, realmente es una señal mía, que se le agregó ruido de 60 Hz. Ese ruido de 60 Hz es esas ondas senoidales. Vean el watts, porfa. Si midiéramos el periodo de la señal senoidal, ¿sí? Lo voy a marcar. Si nosotros pudiéramos en el osciloscopio marcar un periodo, ¿sí? ¿No se envió? Ah, perdón, ahí está. Listo. Lo que estaba haciendo era marcar un periodo. Si nosotros podemos marcar ese periodo, pues ese periodo sería de 16.6 milisegundos. Y ese periodo de 16.6 milisegundos, pues es el periodo asociado a los 60 Hz. Eso quiere decir que en esa gráfica, ¿sí? La señal es una señal SG, es la señal de mi corazón, pero con un ruido de frecuencia de 60 Hz agregado, ¿sale? Ese ruido es el que se ve de la onda senoidal. ¿Por qué? Porque la alimentación eléctrica es de 60 Hz y tiene forma senoidal, ¿sale? Ahora, ¿cómo eliminan ese ruido? Muy fácil, pueden hacer un filtro pasabajas cuya frecuencia de corte esté pegada al 1 Hz, que es más o menos la frecuencia del latido del corazón, de la señal SG, ¿sí? Para que elimine las frecuencias que estén, digamos, si ponen una frecuencia de corte, por decir algo, de 10 Hz, ¿sí? Filtro pasabajas cuya frecuencia de corte es de 10 Hz, va a dejar pasar la frecuencia de 1 Hz y va a eliminar frecuencias mayores a los 10 Hz. Ahí se va a tumbar la frecuencia de los 60 Hz que produce este ruido que tienen en la imagen del WhatsApp. Pero otra forma, fíjense, otra forma es hacer lo siguiente. Vuelvan a la pantalla, estamos hablando de filtros rechazabandas. ¿Qué pasaría si
en este filtro rechaza bandas, ¿qué pasaría si ustedes hacen que la frecuencia de corte 1 tienda a la frecuencia de corte 2? Tienda, que más o menos sean las frecuencias iguales. Van a tener un caso específico de filtro. Vean. Sigue siendo el mismo filtro, rechaza bandas, ¿sí? Pero aquí se ve, ¿sí?, que específicamente puede eliminar una componente de frecuencia específica. Supongamos, si esta componente fueran 377 radianes por segundo, ¿sale? Pues estaríamos eliminando la frecuencia de 60 Hz y estaríamos dejando pasar todas las demás. A este filtro rechaza bandas específico, que me sirve para eliminar una frecuencia específica, se le conoce como filtro notch. Lo voy a poner. Así pude que me... Filtro notch. ¿Sí? Voy a poner aquí una pequeña definición. No. No sé. Y vean cómo ya salió otro tipo de filtro. Hay muchos tipos de filtro, dependiendo de su aplicación y dependiendo de sus características, ¿sale? Pero en este caso el filtro notch es un filtro rechaza banda que se caracteriza por rechazar una frecuencia determinada. Interfiriendo en el circuito. ¿Sale? El circuito electrónico, el circuito electrónico del filtro notch este es el filtro notch. Tenemos una señal de voltaje de entrada, ¿sí?, que entra. Obviamente, a ver, primero, fíjense. Este es un filtro notch activo. ¿Por qué es activo? Porque contiene un amplificador operacional. Obviamente, los filtros pasivos que vimos acá, y ya se me pasó decirles, ¿sí?, pues se vuelven activos si nosotros a la salida agregamos un amplificador operacional. No sé, lo voy a inventar, ¿sale? Esto nada más lo estoy poniendo a lo tonto. Me lo estoy inventando. ¿Por qué les digo esto? Porque esta no es una configuración real. Para que sea lo más real, esto tendría que ser menos y esto tendría que ser más. Esta sería una resistencia R2 y aquí debería de haber una resistencia R3. Y ya este filtro pasa a altas pasivo, lo vuelvo activo. ¿Por qué activo? Porque dependiendo de la ganancia del amplificador operacional que dibujé yo ahí en rojo, pues voy a pegarle también a la ganancia del filtro, la ganancia de la respuesta del filtro. Voy a hacer que este valor de aquí se modifique, ¿sale? Sea más grande o más pequeño. Eso es lo que hace el amplificador operacional, ¿sí? Este valor de aquí lo va a modificar. ¿Por qué? Pues porque tiene una ganancia, ¿sale? Con el amplificador operacional, ¿sale?
Entonces los filtros, recuerden, los filtros activos son los que agregan componentes activos como amplificadores operacionales o transistores, ¿sale? Y esto pues ya se convierte en activo. Pero el análisis es el mismo. Ya después, ¿qué tendrían que hacer? Ya tienen el voltaje de salida que está en esta parte del filtro y analizar el voltaje B02 que está al final del amplificador operacional. Y eso ya lo saben hacer. Entonces la salida del filtro sería B02 en este caso. ¿Sale? Pero bueno, vamos a regresar a nuestro ejemplo práctico del filtro notch. Perdón por marearlos. Ahí está. Entonces, como les decía, tenemos un voltaje de entrada, ¿sí? Es una señal temporal. Y también tenemos un filtro notch pasivo. Vean, el filtro notch pasivo simplemente sería este elemento. Todo lo que encerré en esa línea punteada roja, pues me da el filtro notch pasivo. Es un filtro de rechazo a banda de una frecuencia específica. ¿Sale? Pero para hacer ahora el análisis con filtros activos, lo que vamos a hacer es analizar todo el filtro notch activo, incluyendo el amplificador operacional. Entonces, vean, como en el otro caso, tenemos un voltaje de entrada. Este voltaje de entrada, ¿sí?, que me proporciona una corriente, se divide. Una parte de la corriente pasa por el condensador y otra parte de la corriente pasa por la resistencia. Estos dos condensadores, este y este, son iguales, por eso tienen la misma capacidad. Y esta resistencia, junto con esta resistencia, también tienen el mismo valor. Sí, ambos valen R. Obviamente los parámetros de diseño son calcular la resistencia R y la capacitancia C. ¿Sí? Por otro lado, el capacitor CF que está aquí abajo es diferente a estos dos capacitores y su valor de capacidad es igual a 2 veces el valor de la capacitancia de los capacitores 1 o 2. De la misma manera, la resistencia F, que es la resistencia de ganancia, ¿sí?, su valor es igual al valor de las resistencias que generan el filtro, el valor R, dividido o partido por la mitad. ¿Sí? Esas son las consideraciones de este filtro notch. ¿Sale? Este es el circuito. ¿Sale? Si me entendieron y a manera de, ¿qué les digo?, de una pequeña evaluación o algo así, les voy a pedir que para la clase que viene, que sería de lunes en 8, hagan el análisis de este filtro notch, que es exactamente hacer lo mismo que hemos hecho con el filtro pasa bajas y el filtro pasa altas. Y una vez les digo, la diferencia está al aumentar el número de componentes, ¿sí? Aquí duplicamos el número de componentes. Número de condensadores es igual a 2. ¿Vale? Bueno, los condensadores que actúan en el filtro son 2 de diferentes magnitud. Las resistencias también son 2 de diferente magnitud. El orden del filtro pasa bajas y filtro pasa altas que vimos anteriormente es 1. El orden del filtro es 1. ¿De dónde sacan el orden del filtro? Me voy a regresar acá. De la función de transferencia, aquí. ¿Sí? ¿Cuál es el orden de la variable S en el denominador? 1. ¿Sale? La potencia 1 me expresa o me da el orden del sistema. En este caso estamos hablando de filtro. Quiere decir que este filtro es de orden 1, igual que el filtro pasabajas que vimos la clase pasada. Pues acá se complica más. Obviamente, entre mejor sea el filtro, ¿sí?, pues el orden aumenta. El orden de este filtro es 2. Este filtro es de segundo orden. ¿Sale? Filtro es de segundo orden. A lo que deben de llegar con el análisis es esto.
vean cómo ya tenemos las frecuencias al cuadrado. Bueno, si lo pongo con en función de S, a ver, se los voy a poner. Sería S cuadrada más omega C al cuadrado, todo esto sobre S cuadrada más 2 omega C al, no, 2 omega C omega, es que ese no lo tengo, por S, ajá, omega C por omega por S, ajá, más omega C al cuadrado. Ahí está. Vean, el orden del filtro es el orden de la potencia de la variable S, potencia 2. Filtro es de orden 2. Eso es a lo que deben de llegar. ¿Sale? Y las gráficas, yo ya les dije cómo hacerlas. Las gráficas de respuesta son estas. La magnitud, vean. Esta es la frecuencia de 60 Hz. ¿Sale? Deja pasar, no hay atenuación en todas las frecuencias hasta que me voy acercando a la frecuencia de 60 Hz. Y la frecuencia de 60 Hz tiene un nivel de atenuación de alrededor de 97 decibeles. Quiere decir que está eliminando la frecuencia de 60 Hz. Quiere decir que si ¿cómo se llama? A la señal que yo les pasé por la imagen en el WhatsApp, ustedes le ponen este circuito, ¿sí? Con los cálculos realizados, con los cálculos para eliminar una frecuencia de 60 Hz. Eso quiere decir que calculen la R y la C, ¿sí? Les va a dar la señal SG limpia, ¿sale? Eso es lo que quiere decir. Este filtro, después del circuito que adquirió la señal, les va a limpiar ese ruido de 60 Hz que tienen ahí. ¿Sí les queda claro? ¿Sí tienen alguna pregunta? ¿O alguna duda? Miren, de una vez les digo, esta es la tarea, ¿no? Esto es la tarea, a manera de como una especie de evaluación, ¿sí? Les voy a pedir que hagan esto, el análisis de este filtro, ¿sale? Estas son las respuestas, esto es lo que tienen que obtener. Obviamente, bueno, este es GDS, van a obtener la respuesta en magnitud, que es la magnitud de G de J omega, van a tener la respuesta en frecuencia, sacan la respuesta en frecuencia, van a graficar, esto lo hacen con el mismo programa que hicimos, nada más modifican los valores, ¿sale? Y ya eso les va a dar el sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya lo vamos a hacer en físico y también lo voy a hacer experimental. Miren, lo que vamos a hacer es, vean, aquí modelé de manera sintética, esta es la señal SG con ruido. Vean cómo para adquirir la señal SG con ruido, esta es la señal sintética, aquí yo la generé sintéticamente, ¿sí? Es esta señal SG con ruido, por aquí se ve, esta es la señal que les pasé en la foto, literal, pero ya la estoy sintetizando. La adquirí por medio de un amplificador de instrumentación. Esto es lo que vamos a hacer en la vida real. Ya les enseñé a diseñar el amplificador de instrumentación. Este amplificador de instrumentación, lo que va a tener conectados en las entradas, pues va a ser los sensores o los electrodos SG. Uno aquí y este otro. Uno en el tobillo, uno en la muñeca izquierda y otro en la muñeca derecha, por ejemplo. Vamos a adquirir esta señal. Después esta señal que tiene ruido de 60 Hz, ¿sí? La vamos a pasar por el filtro notch. Al pasarla por el filtro notch, vean lo que va a pasar. Si está bien diseñado el filtro notch, el ruido se elimina el ruido y simplemente me queda la señal SG. Ahí está. Aquí está el filtro notch. ¿Listo? Y ya eso es lo que vamos a hacer en la vida real. Y ya después vamos a operar con esto. Obviamente les voy a enseñar a hacer estas simulaciones, así es que ni me hagan caso en esto, pero es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Cortos?
Bueno, si no tienen preguntas, hasta aquí le voy a dejar esta clase. Me hacen como actividad el análisis de este filtro. Ojo, yo les recomiendo, aquí ya, miren, ya les planteé parte del análisis. Aquí tienen que calcular, tienen que analizar el nodo B1, ¿sí? Que tienen una corriente I1 que entra al nodo, una corriente I2 e I3 que sale del nodo, ¿sale? Después tienen que analizar el nodo B2, que también tienen una corriente I4 que entra, tienen una corriente I6 que sale y una corriente I5 que también sale. Después tienen que analizar también este nodo B+, ¿sí? Donde tienen una corriente I2 que entra al nodo y una corriente I5 que también entra. O también pueden decir que para este nodo B+, que la corriente I2, como es un solo nodo, es igual al negativo, porque está apuntando en el mismo sentido, de la corriente I5. Este nodo les va a dar la ecuación del voltaje no inversor. Este nodo les va a dar el voltaje B+. Después igualan, ya saben cuál es la metodología para calcular la salida de un amplificador operacional. Hacen cortocircuito virtual, que quiere decir que el voltaje en la entrada no inversor, este voltaje B+, es igual al voltaje B-. Como B- está conectado directamente al voltaje de salida, aquí está el corto virtual. B+ es igual a B-, y en este caso es igual a B0. Hacen esa consideración y ya después lo que tienen que hacer es obtener el voltaje de salida. El voltaje de salida, en la ecuación diferencial que les va a dar como resultado el análisis, sacan la transformada de Laplace y sacan la función de transferencia. Una vez que tengan la función de transferencia, que realmente debería de ser esta de acá, a ver, espérenme. Esta, ¿sí? Hacen el cambio de variable, S es igual a J y mega, ¿sí? Y calculan la respuesta en magnitud y la respuesta en fase. Y van a obtener estas dos gráficas, ¿sale? Una vez que obtengan estas dos gráficas, revisan que esta es la frecuencia de 60 Hz, que es la frecuencia de diseño, ¿sale? Y listo, terminaron la actividad, ¿vale? Nuevamente, repito, preguntas, esa sería como una actividad de evaluación, lo voy a tomar como actividad de evaluación. Creo que no, profe, pero ya haciéndolo a lo mejor salen. Va, si no cualquier cosa, pues me preguntan por el WhatsApp. Ya está, profe. Sale pues, entonces los veo del lunes en 8, disfruten este puente que tienen y disfruten no verme. Ya después cuando me vean vamos a tener muchas actividades, bueno, un par de actividades prácticas y pues avanzar en lo que sigue, ¿sale? Los veo el lunes en 8, cuídense. Y luego me avisan cuando hagan la portospeda. Sí, profe, está bien, Sí, muchas profe. gracias. Hasta luego. Vale. Gracias. Hasta luego. Bueno, bye. Gracias, profe, nos vemos.